20 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a arrancar con este Será Informades porque en el día de hoy va a haber actividad en el Senado. Recordemos que el gobierno decidió que en estas sesiones extraordinarias sea el Senado el que comience con el tratamiento del proyecto oficial de reforma laboral y entonces será hoy a las 11 de la mañana que se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria para definir el cronograma del tratamiento de este proyecto. En principio, el texto ya fue girado a las comisiones de trabajo, que será la que lleve la cabecera, y a las comisiones de presupuesto y Hacienda. Desde el oficialismo quieren y dejaron trascender que hay cerca de 100 invitados para disertar. Se estima un mínimo de 2 o 3 jornadas en plenario, es decir, cuando se juntan más de una comisión, pero recién hoy vamos a conocer en fino cómo quedará este cronograma, es decir, cuántas semanas llevará el debate, si efectivamente el gobierno logrará pasar el proyecto por la Cámara Alta previo al fin de año, que es lo que pretendía en un inicio, con la búsqueda también de que en la Cámara de Diputados, en el día de ayer conformándose la comisión de presupuesto, avance por la Cámara Baja entonces el proyecto de ley de leyes 2026, es decir, el presupuesto. Así que está con esos dos caminos, esas dos vías al mismo tiempo en paralelo. Veremos hoy cómo queda ese cronograma. Veremos también a quién pretende invitar el gobierno para disertar y a quiénes llevan los y las legisladores, senadores opositores, para hacerle frente a esta propuesta. Quienes ya están reuniéndose, en realidad se van a juntar en el día de hoy en la casa de la provincia de La Pampa para también enfrentar uno de los puntos de esta reforma laboral, son los gobernadores. Se espera que hoy se encuentren Axel Kicillof, Gerardo Zamora, ahora senador, pero con su sucesor de Santiago del Estero, Elías Suárez, Sergio Sirioto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Gildo Infran. Podemos decir los gobernadores que le quedan a Unión por la Patria, quienes justamente como tienen, o siempre se habla que los votos de los senadores son los votos de las provincias, bueno, se van a reunir entonces los mandatarios de los distintos distritos para discutir en particular las modificaciones que la reforma laboral hace en materia de coparticipación. Los gobernadores del peronismo se van a reunir ahora al mediodía para analizar la postura en torno a que el proyecto busca modificar la escala para el pago del impuesto a las ganancias de las sociedades con bajas en la alícuota, es decir, reducir los puntos de coparticipación para las provincias, algo que claramente preocupa a los distintos gobernadores, en particular a los de Unión por la Patria, que no reciben los beneficios de los ingresos discrecionales que hace el gobierno nacional actualmente, bueno, llevando a la cabecera provincias como Tucumán, Córdoba, bueno, aquellos que, Catamarca, qué raro, ¿no?, que luego se vayan del bloque del peronismo hacia La Libertad Avanza, las provincias que encabezan el recibimiento, ¿no?, de giros financieros del gobierno nacional. No es el caso de estos gobernadores entonces que hoy al mediodía se van a estar reuniendo. Además, una más que nos agrega el gobierno en la tarde-noche de ayer y se trata del envío al Congreso del proyecto de reforma de la ley de glaciares, otro punto que vamos a dedicarle tiempo durante esta semana. En el día de ayer el gobierno anunció esta reforma diciendo que la ley de glaciares se caracterizó por haber demostrado enormes falencias y aclaró en un comunicado que posteó en redes sociales, dijo: esta reforma propone reglas claras, protege los glaciares que cumplen una fusión hídrica efectiva, capaz hay un glaciar que no está siendo tan eficiente como debería, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país. Eso dice el texto del gobierno a la hora de anunciar la modificación de la ley de glaciares. Recordemos, una ley sancionada en el año 2010, un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina, resultado de un amplio debate social, parlamentario y jurídico, con el propósito de proteger las reservas estratégicas de agua dulce que hacen posible la vida y el desarrollo de gran parte del territorio, en particular en las zonas áridas, en las que la provisión de agua es
crítica. Lo que busca el gobierno es que los gobernadores tengan mayor autonomía a la hora de definir los límites de los glaciares y periglaciares para poder extraer minerales, un proyecto hecho y derecho pedido por las grandes mineras que ejecutan el extractivismo en la Argentina. De esta forma, el regalito del gobierno es la reforma de la ley de glaciares. Veremos cómo y cuánto avanza. En los próximos días, como digo, nos podemos meter de lleno bien en qué consiste la ley y qué busca modificar el gobierno. Pero en principio, entonces, fue enviado anoche, lunes, este proyecto de modificación que también forma parte, recordemos, del temario de las sesiones extraordinarias. Así que el gobierno está apurado, digamos, en que salga esta modificación de la ley de glaciares, buscando, probablemente con algún proyecto ya en cartera, ¿no? Digamos, no aleatoriamente se apura ahora el gobierno a querer modificar los límites de glaciares y periglaciares, debe tener algún adelanto para querer buscar ejecutar una vez sancionada estas modificaciones. Veremos si entonces recibe aceptación parlamentaria, por lo menos, estas modificaciones. Claramente, desde acá esperamos que no. Uno de los elementos más importantes, no solamente por la importancia de la reserva de agua dulce, recordemos, la Argentina tiene un peso muy concreto en esto, principalmente por la existencia de distintos glaciares, sobre todo en nuestra cordillera, en algunos casos con disputa incluso con la República Hermana de Chile, y con lo cual esto abre también una discusión, y sobre todo hoy, como decíamos, con la visita del nuevo presidente de Chile a la Argentina y un reclamo, y un presidente chileno que tiene una visión, si se quiere, distinta a la diplomacia tradicional entre los dos países, sobre todo en clave de un reclamo sobre la Patagonia Argentina y por ende también sobre glaciares de nuestro sur patagónico. Así es. Bueno, y otra noticia que no nos puede quedar afuera de este repaso tiene que ver con el ataque que sufrió en el día de ayer la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina, que no lo podemos desanclar de lo que veníamos conversando en torno al avance de esta reforma laboral. Así como vemos en pantalla, fue atacada la sede del sindicato en pleno recrudecimiento de la disputa entre los gremios y el gobierno nacional por la reforma laboral. Recibió este ataque entonces el Sindicato del Vidrio, conducido por Cristian Jerónimo, quien es, flamante parte integrante del triunvirato de la CGT, ¿no? Dato no menor que pongan al Sindicato del Vidrio en el foco de lo que está sucediendo. El único de los tres triunviros que forma parte también de un sindicato productivo, digamos, no de servicios, claro, sino de la producción. Dato no menor, tampoco, que nos arrojó aquí en el estudio la otra vez cuando estuvo el gringo de Atulp, que nos decía, nos caracterizaba un poco de la conducción nueva de la CGT. Entonces, en este caso, Seibara tiene un nuevo capítulo en la confrontación, amplio repudio, hay que decirlo, de los sectores sindicales, tras estos destrozos, este violento ataque. Un comunicado de la CGT salió a repudiar y también a, ponerle contexto a este ataque. Dijeron, no nos van a amedrentar en la defensa de los trabajadores. La CGT dará las peleas que tengan que dar hasta las últimas consecuencias, relata lo sucedido y dice, resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple delito policial y no un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero organizado en las vísperas de la movilización que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre en defensa del trabajo y contra la reforma laboral. La CGT se solidariza con Cristian Jerónimo, secretario general del Seibara y cosecretario general de la CGT, con todos los trabajadores de esa organización gremial, y exige a las autoridades un rápido esclarecimiento
de la situación en el día de ayer. Entonces, la CGT decía que no dará ni un paso atrás en la defensa de los derechos de los trabajadores y lo asociaba a justamente no solo el avance en el tratamiento de la reforma laboral, sino que también a la gran convocatoria que se va gestando de cara a este jueves a las 15 horas por parte de la CGT, que además en el día de ayer se reunió con las conducciones de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, ¿no? Vemos también ahí un movimiento importante de las distintas centrales de trabajadores tratando de confluir en esta gran movilización. Muchos sindicatos que ya comunicaron su adhesión. Y que va a abrir seguramente una nueva etapa en clave de la conflictividad en la Argentina. En este caso, con una movilización, como bien decíamos, convocada para este jueves, con una concentración en Congreso y una movilización a Plaza de Mayo. Y cuando decimos que podría ser una fecha parteagua, porque se están empezando a evaluar situaciones que obviamente la CGT no la va a comunicar así, pero que estrictamente podemos decirlo, un plan de lucha en el que seguramente un paro general esté dentro de las posibilidades. El mismo secretario general, Jerónimo, lo ha planteado. Yo no le tengo miedo a la palabra paro general y también es algo de la discusión que se tiene hacia dentro de la CGT. Recién veíamos en las imágenes cómo había quedado el sindicato del vidrio. Hay otros videos en relación a cómo se da el acceso de por lo menos una persona que directamente va a mover o a cambiarle el ángulo a la cámara de seguridad. Un modus operandi que la verdad nos hace recordar a las peores experiencias de la Argentina y sobre todo a cómo meten la cola los servicios de inteligencia en los momentos más importantes de debate, como estamos hablando justo en las vísperas de una reforma laboral, y casualmente se le ingresa a el sindicato de uno de los cosecretarios de la CGT. Dejamos toda... Sí, mueve la cola, como él tiene 4 patas, mueve, ¿no?, la cola, es perro. Dice wow también, como le cuenta DNI. Parece que sí. 9 horas y 33 minutos de la mañana. Vamos a continuar con las noticias, en este caso metiéndonos detrás del lente de Franco. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bien, nos vamos a meter en nuestro Atlántico Sur y... Sí, así, saltando, Mati Marchi. Zambullirnos. En realidad estamos siempre presentes porque obviamente ustedes saben que nuestra patria bicontinental y bioceánica no solamente tiene presencia porque tenemos nuestro territorio allí, sino también por nuestra proyección antártica y sobre todo por nuestro reclamo irrenunciable de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas Sándwich Orcadas y Georgias del Sur. Bien, dicho esto, nos metemos rápidamente con una situación que vamos a compartir un video, un fragmentito nada más para introducirnos a este tema, que es este intercambio que hubo en este canal televisivo, en el cual lo vamos a ver a el colega Novarecio con este muchacho de apellido Martin, ahora se me fue el nombre de pila, que es el enviado, Christian Martin, ¿no? Enviado en Londres comúnmente, y desde allí cubre política internacional en general, pero antes hacía deporte, hacía rugby, con lo cual ahora cuando escuchemos su opinión es la recomendación para que continúe por ahí. Vamos a escuchar este intercambio y sobre todo esta noticia que compartía Christian Martin desde Inglaterra. ¿Submarinos para nuestro país, Cristian? Sí, el gobierno argentino ya había firmado una carta de intención para comprar 3 submarinos Corpene a la empresa Naval Group, con base en Cherbourg, Normandía, Francia. Submarinos realmente fundamentales, no con objetivos bélicos, sino para seguir protegiendo los mares argentinos de la pesca ilegal, también barcos de patrullaje. Estamos hablando de una operación
que son 3 submarinos a un costo de 700 millones cada uno. Atención, antes que empiecen a decir el gasto es fundamental, Argentina, desde que pasó la tragedia del ARA San Juan, ha perdido su capacidad submarinística. Bien, acá hay un elemento central y quizá el más importante que dice Cristian Martín es este último, ¿no? Recuerden, luego de este efecto anómalo que, como bien destaca el expediente judicial del ARA San Juan, termina con uno de los buques más importantes que tenía la Argentina, además de otros submarinos como el ARA Salta, por ejemplo, pero el ARA Santa Cruz, perdón, y lo que se pierde es una capacidad de no solamente de control, que un poco lo charlamos aquí en la Peña Soberana cuando conversábamos con el querido colega David Pizarro en relación a la importancia de la defensa para la Argentina y considerar, en este caso, como lo hace el señor Martins, submarinos sin fines bélicos, ¿no? ¿Cuál sería la concepción de la defensa argentina? Y sobre todo, cuando estamos hablando de un enemigo concreto para la proyección argentina, que es Reino Unido, que es Gran Bretaña, particularmente por su ocupación de nuestras Islas Malvinas y obviamente por sus intenciones de no solamente ocupar territorio, sino proyectar también su situación ahí, como la extracción petrolera, por ejemplo, que tiene un nivel de avanzada muy concreto junto con la empresa israelí sobre esta cuenca que existe al norte de nuestras Islas Malvinas. Pero en este caso se está hablando de la compra de estos submarinos, algo que generó, si se quiere, algún debate en relación también a la compra de los aviones, los F-16, ¿no? Y esta, si se quiere, demostración que llevó adelante el gobierno con, lo importante que es que nuestro Estado tenga equipación militar. Estamos hablando que tenga tecnología militar con capacidad y sobre todo estamos hablando poder disuasivo. Cuando se plantea, entre otras cosas, ¿para qué creen que solamente vamos a comprar los submarinos? Para controlar, por ejemplo, a los barcos pesqueros. Esta es como la única hipótesis que existe en la cabeza de estos comunicadores y sobre todo esta intención de instalar que no hay conflicto con Reino Unido. Bueno, obviamente este muchacho está alojado allí y desde allí comunica esto, por eso también lo hablan de esta manera. Pero ya no es una hipótesis ni una elección de los habitantes de esta patria bicontinental y bioceánica. Tenemos un conflicto con una potencia que ocupa alrededor de 2,5 millones de equipamiento, de armamento. En este caso, como puede ser con los aviones F-16, como con, en este caso, los submarinos. ¿Qué es lo que destaca Raúl? Sin carácter disuasivo, pero sobre todo con la hipótesis de poder defenderse, que para eso es la estructuración y sobre todo la necesidad de que un Estado se vaya fortaleciendo. Vamos a ir al mapa que ponías al principio, querido Mati Marchi, por favor, en el que muestra la zona económica exclusiva. Esto es una determinación que tienen todos los estados, ¿no? Una definición de, luego de la extensión territorial argentina, cuál es la zona exclusiva de los países. Bueno, allí hay interesantes fotos en las que se ven ciudades flotando, ¿no? Lo que se dice por la presencia de luces de distintos pesqueros que están en la milla 201, este funcionamiento polémico en el cual distintas embarcaciones extranjeras vienen a buscar nuestro recurso hitícola y lo extraen de nuestro territorio, y estamos hablando también de las inmediaciones de nuestra zona económica exclusiva, donde, como decíamos, cientos de barcos pescan sin restricciones a un recurso que migra, entra y sale de nuestra jurisdicción argentina, porque obviamente para los peces, por ejemplo, no hay un límite de la zona de exclusividad argentina, es una determinación obviamente de los estados, pero que en este caso potencias aprovechan para, profundizar el saqueo, ¿no? De algo que estamos hablando que es proteína pura. Estamos hablando de un país con más del 50% de nuestros pibes que
no comen 2 veces al día. Con lo cual allí tenemos un recurso territorial incluso que no es de nadie, o mejor dicho, que es del Estado argentino. Con lo cual, otra de las políticas necesarias para paliar el hambre en la Argentina va a ser tener una política sobre este área tan importante. Vamos a seguir de cerca la situación de la compra de los submarinos, seguramente por los pormenores que pueda llegar a traer, por estas denuncias también de esquemas de corrupción que los han tenido en el pasado. Les recomendamos la nota de, la novela de Raúl Podetti, como decíamos, este ingeniero naval que se llama L'Affaire Argentine, que habla es una novela, pero habla alrededor de la corrupción establecida en la compra como decíamos, de buques y sobre todo de estructuras pensadas para la defensa, algo fundamental, necesario para la Argentina, que lamentablemente se toca con muy poca seriedad cuando se debate y sobre todo cuando se comunica, como estos colegas que escuchábamos recién tratando de hablar de que no hay conflicto y de que estos submarinos son exclusivamente para recuperar la capacidad argentina de control y vigilancia, sobre todo gente de defensa, y es fundamental que la Argentina lo pueda hacer y sobre todo es necesario que la Argentina avance. Más allá de que avance esta administración o cualquier otra, es fundamental, insisto, para pensar en la soberanía nacional. 15 minutos quedan para las 10 de la mañana. Nos vamos a ir brevemente y volvemos, que nos quedan muchos temas para seguir conversando en esta mañana de hoy. Sigan comentando, manden mensajes al 221-314-6881 y también acuérdense, quienes están escuchando, que tienen que responder la encuesta de oyentes. Si no les llegó, nos avisan al 221-314-6881, nos la piden, que es la encuesta de ¿será por las malas? Para, bueno, conocer su opinión sobre cómo estuvo este 2025 y qué creen que necesitamos sumar, cambiar, modificar de cara al año próximo. Así que nos avisan si no les llegó, que les hacemos llegar esta encuesta. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos de la primera hora de programa para seguir sobre este tema, escuchando las distintas opiniones. Ayer hablamos con abogados laboralistas, estuvimos toda la semana consultando al respecto de, bueno, el tema que se viene en este diciembre y probablemente en enero también, que tiene que ver con la reforma laboral, o por lo menos la propuesta oficial del gobierno nacional en cuanto a la modificación de las condiciones de trabajo en la Argentina. Y estamos para dialogar sobre esto en comunicación con Daniel Jofra. Él es secretario general de la Federación de Aceiteros, en realidad trabajadores del complejo industrial oleaginoso, desmontadores de algodón y afines. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. De este lado, Delfina, Malena y Franco, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. A vos, primero que nada, por tu tiempo. Daniel, mirando un poco la propuesta, ¿no?, del gobierno, luego de tantos borradores que circulaban, proyectos que se decían, en la letra final, ¿no?, en lo que se ha presentado ahora en el Senado de la Nación, ¿qué crees que tiene que ser lo primero a la hora de abordar lo que afecta esta reforma laboral a los trabajadores? Mira, yo creo que en todas las normas que quieren cambiar, siempre hay algo que lo ponen de más para buscar un tema principal. Creo que el objetivo de este gobierno es debilitar eso. Es mentira, eso se lo exigen los patrones que lo llevaron a eso, porque tampoco el gobierno la propone, ¿no? Es decir, desde el momento que el gobierno decreta un salario de indigencia sin darle ningún tipo de participación a la CGT, creo que es un punto de partida, por lo menos el principal para nuestra organización, para defender los derechos. Por lo menos a distintos momentos en un proceso que seguramente sea de resistencia y de construir distintas,
distintos escenarios. ¿Cómo analizás este fin de año, del segundo año de mandato de Javier Milei, y sobre todo la perspectiva en un momento en que seguramente se recrudezca la situación? Mirá, yo creo de que la gente en algún momento va a explotar, porque ya ocurrió, no es algo que no soy un vidente de qué es lo que va a pasar, porque ya ocurrió en el 2001 cuando la gente se hartó de que las organizaciones no la representen, y no hablo de las sindicales solamente, sino de la clase política, y en algún momento va a reventar. Ojalá que no ocurra, porque sabemos cómo termina. Creo que sigue la CGT, yo hablo de la CGT, pero las centrales en general tienen la oportunidad, todavía la siguen teniendo, de evitar lo del 2001 y salir a enfrentar a este gobierno con paro y movilización, porque es la única manera de poder frenar a este gobierno. Un día de paro, este gobierno redobla la apuesta. Y estos son meses de que la sociedad también necesita tranquilidad, y ahí el gobierno no alcanza, porque siempre estamos especulando de que nos van a tratar de desestabilizadores, cuando ellos viven desestabilizándonos permanentemente, cuando son oficialistas y cuando son opositores también. No se olviden de que ellos salieron a protestar en plena pandemia a favor de Vicentín y en contra de las medidas que había tomado Alberto Fernández por el tema de la pandemia. Entonces, tampoco le tengamos miedo a lo que ellos digan de que van a salir a reprimir y qué sé yo. Hay que salir a defender a nuestros trabajadores y trabajadoras. Por lo menos eso es lo que pensamos nosotros. Daniel, ¿crees que lo que sucedió ayer en el sindicato del vidrio tiene que ver con esta discusión y es parte un poco de cómo se construye un escenario de conflictividad? Mira, a nosotros nos pasó algo semejante hace 2 meses atrás. También entraron a la federación y fueron directamente a mi oficina. Lo que pasa es que no tuvieron tiempo porque los vecinos denunciaron los hechos porque hicieron mucho ruido. Y pasó algo lo mismo. Yo creo que sí, que están tratando de amedrentar a los dirigentes sindicales que quieren luchar. ¿Cuál es en qué situación se encuentran hoy, previo incluso a esta reforma y a que esta discusión haya virado o haya apuntado, digamos, a un poco la agenda que tiene el gobierno? Mira, a diferencia de los 90, que también vivimos una especie de flexibilización, porque más allá de que el gobierno del menemismo no fue tan agresivo y la reforma con profundidad como este gobierno que vino a destruir al movimiento obrero, nosotros vivimos una etapa muy dura en donde no había paritarias, no había posibilidad de huelga, no había posibilidad de asamblea, donde incluso yo trabajaba en una empresa, Dreyfus se llama, una multinacional que en los 90 era una de las más grandes del mundo, y estábamos atomizados, es decir, éramos el 10% de los trabajadores dentro del convenio aceitero. O sea, imagínate la debilidad que teníamos. Hoy estamos en una situación totalmente diferente, con más de 50 días de paro hecho durante estos últimos 10 años, con delegados y delegadas en todos los establecimientos, con asamblea, que es una herramienta fundamental para que los trabajadores tomen su propia decisión. Yo creo que se le va a hacer bastante difícil, por lo menos a la empresa, aplicar si es que se da la reforma laboral a los trabajadores y trabajadoras de nuestra industria. De todos modos, no podemos dejar que pase, porque a nosotros no nos va a ocurrir eso. Creo que eso es algo que el día de mañana las empresas va a ser una herramienta para precarizar aún más la situación de la clase trabajadora
y lo van a utilizar, obviamente, lo van a tratar de utilizar y bueno, va a ser una lucha permanente adentro de los lugares de trabajo. Y te diría más, yo creo que las empresas son tal vez mucho más inteligentes que este gobierno, que los integrantes de este gobierno, y saben de que va a ser un problema para ellos, porque no podés discutir y que la gente se autorregule los conflictos permanentemente. ¿Quién va a salir a decir, sí, nosotros hicimos este paro? Van a parar y no van a saber con quién discutir y van a tener que volver atrás y discutir con los que siempre lo han hecho. Así que yo no creo que cuando un trabajador llega a un lugar donde puede satisfacer con su salario las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución, es difícil que quiera volver a ser pobre como lo fuimos en los 90. Por último, entonces, desde la Federación de Aceiteros se convoca a paro, ¿no? Este jueves, además de la movilización. Sí, nosotros convocamos el paro. Convocamos el paro para poder movilizarnos. Tenemos por ahí el poder de movilización que tienen algunas organizaciones que tienen muchísimos afiliados. Pero de todos modos, más allá de eso, estamos convencidos que la huelga para nosotros es la herramienta fundamental, aparte de la movilización. Bien. Daniel, te agradecemos por tu tiempo en comunicación con Radio Trinchera. Cualquier cosa, los micrófonos a disposición. Dale, un abrazo grande, gracias por llamar. Gracias a vos. Daniel Jofra, referente secretario general del gremio de la Federación de Aceiteros, que en realidad incluye no solamente a los trabajadores aceiteros, sino a todo el complejo industrial oleaginoso, desmontadores de algodón y afines, que, bueno, como decía Jofra, que se encuentra, ¿no?, encuadrado dentro de la CGT, pero, bueno, con una perspectiva más combativa, podríamos decir, ¿no?, de quienes esos sectores que hemos hablado acá reclamaban que además de la movilización del jueves a las 15 horas se convoque a un paro contundente, ¿no?, a un freno de las actividades productivas. En este caso, entonces, su gremio convoca al paro, como también han convocado gremios como ATE a nivel nacional también, y otros gremios, bueno, también, no, por ahora creo que esos dos. Es lo que charlamos un poco el lunes. Vamos a ir viendo en la semana quiénes son los que están convocando al paro para darle una contundencia a su, obviamente, capacidad de movilización, un poco como lo explicaba recién Daniel Jofra. Y que también es, como decíamos también, un parteaguas, o si se quiere, una ventana nueva de la conflictividad en la Argentina y sobre todo de los sectores sindicales. Y algo que me parece no menor de Jofra y que lo hemos destacado en otras oportunidades que hemos hablado con él, las van a poder encontrar las distintas entrevistas en el canal de YouTube de Trinchera TV, es que este mecanismo de lucha de la movilización, del paro a aceiteros particularmente, le ha dado importantes victorias, sobre todo tener un salario mínimo que es de los más altos de la producción en la Argentina, teniendo en cuenta el sueldo con el que ingresa un trabajador aceitero, y eso es producto de la lucha de este sindicato. Por eso también nos gusta hablar con los representantes sindicales que luchan, defienden a sus trabajadores y en estas situaciones aún de mierda intentan que sus trabajadores cobren lo que se merecen. 2 minutos para las 10 de la mañana, nos vamos a meter en la comunidad junto a Male. La comunidad de Male. Bueno, vamos a hablar hoy sobre IOSFA de nuevo, porque están movilizando, van a movilizar, por la situación que es insostenible en la obra social. Recordemos que IOSFA viene de una crisis terrible en la que la ha asumido el ministro de Defensa, Luis Petri, porque el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas se caracteriza por una ola de renuncias, una grave situación financiera y un creciente malestar entre los afiliados debido a la falta de cobertura. Como ya hemos charlado con trabajadores de IOSFA y que nos comentaban la terrible situación,
Bueno, hoy decidieron hacer una jornada nacional y una asamblea donde van a estar reclamando reapertura de sectoriales civiles, sí, de seguridad, docentes civiles y IOSFA, aprobación del tramo, aumento de emergencia, más prestaciones, aumento de suplementos, gasto de comida y un pago de bono. Esto lo van a hacer hoy a las 11 de la mañana en la sede central que queda en Paso 551. Ahí van a estar en las puertas de la IOSFA central manifestando su reclamo. Me parecía importante mencionarlo porque todos los días hay lucha. Bien, obviamente, seguramente los trabajadores de IOSFA mañana, jueves, en esta movilización masiva van a estar, pero hoy van a estar reclamando ahí en la puerta de la central de IOSFA. Bueno, eso para repasar, y ahora me quería meter con un caso que es el de Paola Ortiz, que lleva 13 años presa, está presa injustamente en un penal de Córdoba por una emergencia obstétrica. Su caso expone con crudeza la falta de acceso a la justicia para las mujeres pobres y deja en evidencia criterios patriarcales que persisten en la justicia. Bueno, Paola fue condenada a perpetua y la sentencia se basó en estereotipos de género, especialmente en la idea de mala madre. Desde el primer momento Paola fue considerada culpable, no se analizó su contexto, ni su soledad, ni el carácter riesgoso de un parto en avalancha. Bueno, ¿qué es un parto en avalancha? Es un parto que es un parto sorpresivo, puede ocurrir cuando el embarazo está en término o puede pasar antes. Ella vivía en una situación muy vulnerable, donde pasó mucho tiempo en la calle, dormía en trenes y demás, pero cuando le pasó esto vivía en una habitación con su ex suegro que le pedía favores sexuales a cambio de que ella esté ahí. Entonces ella vivía con su hijo pequeño, que tenía 2 hijos más, pero estaban con sus padres, así que ella estaba a cargo de solo un hijo, que bueno, en el barrio se empezó a correr el rumor, porque la habían visto con panza y después no la vieron más con panza, entonces se empezó a correr el rumor de que ella lo había matado al bebé y cosas horribles, sí, crueles, de que se hablan. Y bueno, y entonces vino el papá del niño que ella criaba, que su hijo, y se lo llevó al nene. Entonces ella acudió a la comisaría para contar su situación, para contar lo que le estaba pasando, y contó sobre este embarazo, sobre este parto en avalancha, que bueno, enseguida la metieron presa, porque la consideraron, como les decía, la consideraron culpable por ese hecho. El bebé nació sin vida porque no estaba en término, digamos, su embarazo, entonces no estaba vivo. No era un bebé. No era un bebé en realidad, era un feto. Pero bueno, consideraron que ella era culpable y obviamente tuvo una defensa muy, muy pobre, uh-huh, que no le importó. Su defensora oficial no creyó en ella, no investigó líneas alternativas, no pidió una absolución pese a la falta de evidencias y dejó vencer el recurso que podía revertir la condena, que es perpetua, ¿no? Estamos hablando toda la vida presa por una desgracia, digamos, uh-huh, porque ella no fue culpable de lo que ocurrió, sino que ocurrió y nadie la asistió. Una mujer sola. Bueno, desde las guardias feministas de abogadas de católicas por el derecho a decidir, en abril de 2024 presentaron un recurso de revisión para que la sentencia sea revisada con perspectiva de género. Y conforme a los estándares internacionales, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia tiene la obligación de revisar esta condena y reparar una injusticia que ya lleva 13 años. Ahí, Mati, te dejé un link, no sé si lo tenés a mano. Ahí, bueno, esto lo hacen desde una página que se llama www.libertadparapaola.org, que ahí juntan firmas, porque es una campaña para pedir y compartir tu contacto para pedir la libertad de Paola, ¿no?
O sea, quienes quieran sumarse a esta causa simplemente escanean el QR, completan los datos y se suman a esta petición por la libertad de Paola, que ya sufrió demasiado. Y bueno, ya pasaron 13 años de este hecho, que es lamentable, ¿no? Y también demuestra una vez más cómo la falta de perspectiva de género hace que haya mujeres que por ocasiones de la vida, por estar solas, por estar vulnerables y por desgracias que pueden ocurrir, terminan presas sin ser culpables. Bueno, yo el domingo a la noche fui a ver Belén. Es muy Que es parecido. la historia muy buena. Yo Porque también hay como, críticas muy buenas. No la he visto ahí. como persona que vivió el 2018 desde el lado militante, digamos, me lloré desde que arrancó la película hasta que terminó. No lloré tipo en las partes en las que había que llorar, lloré toda la película, pero es muy parecida a la historia. Justamente, bueno, Belén es un nombre falso, digamos, no se llama verdaderamente Belén ella, y justamente tenía que ver con eso, ¿no? Con una historia que en realidad repercute en otras, y es lo mismo, ¿no? Esas sentencias injustas escritas previo a que se haga una investigación, escritas y sentenciadas por un barrio, por una familia, por un sistema patriarcal. Un policía que decidió que ella ya sea culpable, por un enfermero, una enfermera que decidió que ella tenía la responsabilidad. Defensora, también me resonaba mucho esto que mencionabas con una defensa oficial muy pobre, algo que también en la película, que es el caso de justamente Belén, que se sucede en Tucumán, en este caso estamos hablando de un caso de Paola en Córdoba, pero que también habla de defensas públicas oficiales muy flojas, sin la intención, no les interesa. Sin la intención Y de aparte que también se conozca juzgando, verdaderamente los hechos. Muy parecida a esa historia. Recomiendo, si alguien todavía no pudo ir a ver Belén, que vaya. La están pasando los fines de semana en el de Select. ¿En el Cine Select? Sí. ¿Los fines de semana? O sea, la pasan aleatoriamente algunas semanas. Sí. Yo la escuché porque las brujas que salen me hablaron de ella y también hacían este paralelismo con la película de Belén, porque bueno, también ahora está, digamos, en auge la película, entonces hay que aprovechar estos momentos para denunciar también que hay mujeres que están presas. Que sigue pasando, ¿no? Que sigue pasando y que a pesar de la legalización del aborto, esto sigue pasando porque en estos casos no intentan o buscan, causas distintas, ¿no? Sí, que también... También está en Prime. Para quien no puede. Claro, es verdad, la película ya está subida en Prime. El cine está en Prime. Es verdad, ya está subida. Y si no, bueno, siempre existe la manera la piratería. Obvio, ya está pirateada, ya está pirateada. También, sí, está en Stream y en todas esas plataformas ya está hace rato. Torrent. Lo importante pero la recomendamos, también es la perspectiva de género en la justicia, que la ley Micaela trata de capacitar a las personas, gracias a la ley de Micaela se trata de capacitar a los policías, a los jueces, ¿no? A los jueces, a fiscales, a defensores. Recordemos que se niega. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido la única institución que explícitamente se negó a ser capacitado en la Micaela. Esos 3 tipos que deciden sobre la vida del pueblo argentino. Pero qué importante el otro aspecto me parece que también es de los colegas, ¿no? De los quienes reproducen información y que también lo hacen desde una perspectiva profundamente patriarcal y sobre todo con un nivel de señalamiento y de culpabilidad que bueno, como bien destacaba Male con algunos de los adjetivos en los cuales se rondaba alrededor del caso de Paola y de tantos otros, ¿no? Existentes en los que lamentablemente de esta manera se persiste en una línea, porque obviamente estamos cortados por esa misma tijera. Un dato que tampoco es menor es que cuando ella fue a denunciar, quien le tomó la denuncia puso en el legajo, no sé cómo es que se llama, puso que ella dijo que había escuchado llorar al bebé, cosa que no es cierta, y que eso lo tomaron como prueba. Y bueno, y también otra cosa que le pasó de esta violencia institucional de la que estamos hablando, es que ella tuvo 2 bebés más estando presa, y que se los quitaron y los dieron en adopción, sin su consentimiento. Eso también es totalmente un abuso, ilegal. Es violencia. Es totalmente horrible y esta mujer todavía sigue presa. Así que bueno, quien pueda ir a www.libertadparapaola.org y poner su granito de arena y hacer una boludez, llenás en unos minutitos nada más y podés ayudar a también que se visibilice, pero esperemos que
sea su libertad pronto. ¿no? Así es, bueno, lo seguiremos de cerca, no estaba al tanto yo de este caso de Paola en Córdoba, lo iremos mirando y siguiendo. De esta forma, y pasando 10 minutos de las 10 de la mañana, le decimos que si hay cortes, si se traba, ustedes quédense del otro lado, estamos con algunos problemas de inestabilidad Yo en creo el que internet. tenía algo específico contra Jofra el internet recién. ¿Volvió lo más bien después de recién Jofra? anduvo lo más mejor. Mirá vos. Pero está grabada, Bien. así que lo vamos a subir completa. Lo más mejor. Bien. Para algunos que se les cortó en la transmisión de YouTube, Cargamos ya la volvieron nota. al mismo Sí, link, acá sepan dice- que la entrevista completa de Bien. Jofra va a estar cargada, seguramente se han perdido algún fragmento de la misma. Así que, bueno, si nos téngannos paciencia en el día de hoy, que anda ahí medio inestable. 10 y 10 minutos, vamos con la tanda. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. El internet está como mi estabilidad emocional. Es el Estado. AT Capital. Nuestro trabajo son tus derechos. Afiliate al sindicato que defiende al Estado y sus trabajadores y trabajadoras.